Mike Tyson tenía 18 años, 15 victorias y 2 derrotas en el amateur, y 0 peleas profesionales cuando arrancó 1985. Nadie fuera de Albany, Nueva York sabía quién era. Ningún canal de televisión lo estaba siguiendo, ningún promotor grande tenía su nombre en la agenda, y sin embargo, había un hombre de más de 70 años en un gimnasio en las montañas Catskill que llevaba 5 años diciéndole a cualquiera que quisiera escucharlo que ese chico iba a ser campeón mundial de los pesos pesados. Ese hombre era Cus D'Amato. Y ese año, 1985, fue el año en que el mundo empezó a entender que Cus no estaba hablando por fe ciega, estaba hablando por conocimiento. Hoy vas a ver las primeras peleas de ese año. 4 en específico que el guión de referencia documenta con detalle. Contra Héctor Mercedes el 6 de marzo, contra Trent Singleton el 10 de abril, contra Don Halpin el 23 de mayo y contra Ricardo Spine el 20 de junio. Más algunas de las que vinieron después en ese mismo año, porque Tyson no paró en junio, siguió peleando cada 5 o 6 semanas hasta completar 15 peleas en 12 meses, todas terminadas antes del límite, todas por nocaut. Lo que hace especial ese año no es el número de victorias, aunque ese número ya de por sí es difícil de procesar. Lo que lo hace especial es lo que cada una de esas peleas revela sobre el tipo de peleador que D'Amato había construido en silencio, porque Tyson en 1985 no era solo un chico con poder en las manos, era el resultado de 5 años de trabajo diario, con un sistema de pelea que el boxeo pesado no había visto desde los 50, metido en un cuerpo que tenía velocidad de peso mediano y pegada de tren de carga. Cuando termines de ver esto, raza, vas a entender por qué el boxeo no estaba preparado. Y vas a entender que lo que pasó en ese año no fue suerte ni coincidencia ni una racha de rivales fáciles. Fue el plan de Cus D'Amato ejecutándose exactamente como había sido diseñado, pelea por pelea, en silencio, mientras el resto del mundo miraba para otro lado. Quédate clavado, porque esto apenas arranca. Para entender lo que Mike Tyson fue en 1985, tienes que entender primero a Cus D'Amato. Y para entender a Cus D'Amato, tienes que entender que este hombre no era un entrenador en el sentido convencional de la palabra. No era alguien que te enseñaba a pelear y te mandaba al ring a ver qué pasaba. Era alguien que te construía desde los cimientos, que tomaba lo que había dentro de ti, el talento, el temperamento, el miedo, la rabia, y lo convertía en algo que el ring podía usar con precisión. Cus había desarrollado el estilo Peekaboo desde los años 50. La mecánica es esta: guardia alta con ambos guantes frente al rostro, cabeza en movimiento constante de un lado al otro para no ser un blanco fijo, rodillas ligeramente dobladas para bajar el centro de gravedad y poder explotar hacia adelante o hacia los lados en cualquier momento. El peleador que domina el Peekaboo puede pelear en ortodoxa o en zurda según lo que el ring le pida, porque el sistema está diseñado para adaptarse. Las combinaciones son cortas, generadas con mucha rotación de cadera, y los golpes llegan desde ángulos que el rival no está esperando porque la cabeza del peleador no está donde el rival cree que está cuando decide lanzar. D'Amato ya había usado ese sistema para formar a Floyd Patterson, campeón mundial de los pesos pesados, pero Patterson tenía sus propias limitaciones físicas. Tyson era diferente. Tyson tenía una velocidad de manos que no tenía sentido en un cuerpo tan compacto y explosivo para la división pesada, y encima un poder demoledor en ambas manos que convertía cada golpe en una amenaza real desde cualquier ángulo. Cuando Cus tomó a Mike bajo su tutela, el chico tenía 13 años y venía de los barrios duros de Brooklyn. D'Amato lo llevó a su casa en las montañas Catskill, en el norte del estado de Nueva York. Lo crió ahí, lo educó y lo puso a trabajar con una disciplina que muchos adultos no habrían aguantado. Le enseñó el Peekaboo, le enseñó a leer el ring, le enseñó a pensar mientras peleaba en lugar de solo reaccionar. Y le enseñó algo que Cus consideraba igual de importante que cualquier técnica, que el miedo no es el problema es dejar que el miedo tome las decisiones por ti. A cualquiera que quisiera escucharlo, D'Amato llevaba años repitiendo lo mismo. Ese chico va a ser campeón mundial de los pesos pesados. La gente lo escuchaba con respeto porque Cus tenía historial y credibilidad. Pero también lo escuchaban con escepticismo, porque los prodigios del boxeo aparecen constantemente y la mayoría no llega a ningún lado. Era que Cus no estaba hablando por optimismo ni por cariño paternal hacia el chico que había criado. Estaba hablando porque llevaba 5 años viéndolo en el gimnasio todos los días y sabía exactamente qué tenía entre manos. El plan que había diseñado era simple en su lógica y brutal en su ejecución. Pelea cada 5 o 6 semanas, construyendo experiencia y confianza y ritmo al mismo tiempo, sin parar,
hasta que el nivel de los rivales subiera lo suficiente para prepararlo para lo que venía. Y para documentar cada pelea, el propio equipo de D'Amato llevaba una cámara casera al ring porque ningún medio de comunicación consideraba que valiera la pena cubrir esos eventos. Las cintas que producía en esa cámara casera iban a resultar ser algunos de los documentos más importantes en la historia reciente del boxeo pesado, pero en ese momento nadie lo sabía todavía. 6 de marzo de 1985, Empire State Plaza Convention Center, Albany, Nueva York. El evento principal de esa noche era la pelea de Kevin Rooney, un contendiente bien posicionado en el circuito regional, y la gente había comprado su entrada para verlo a él. El murmullo en el edificio, sin embargo, venía de otra parte. Corría por los pasillos y por las gradas desde antes de que empezara la función. Había un chico en la cartelera preliminar, 18 años, entrenado por Cus D'Amato, que dicen que golpea diferente. La cámara casera del equipo de D'Amato estaba lista en el rincón. No había televisión, no había prensa nacional. Era Albany, 1985. Y lo único que existía ahí era ese edificio y ese chico subiendo al ring profesional por primera vez en su vida. El rival para el debut era Héctor Mercedes. Y aquí hay que aplicar la paradoja del contexto con honestidad, mi buen. Mercedes llegaba con un récord de 0 victorias y 3 derrotas. Y en papel eso lo convierte en el tipo de oponente que se elige para un debut sin demasiado riesgo. Pero espérate, un récord de 0 y 3 significa que Mercedes había estado en ese ring profesional 3 veces antes. Había recibido golpes profesionales, había sobrevivido. Y al frente tenía un chico de 18 años que, por muy trabajado que estuviera en el gimnasio, estaba pisando el ring profesional por primera vez en su vida con todo lo que eso implica. La adrenalina diferente. Los nervios que no se parecen a nada del entrenamiento, la presión de una pelea real donde las consecuencias son reales. En teoría, esas variables existen para todos los debutantes. En la práctica, para Tyson duraron exactamente 1 minuto y 47 segundos. Tyson caminó hacia Mercedes desde el primer segundo con la cabeza fría y los puños calientes, con esa calma sobrenatural que no le correspondía a alguien de su edad, siguiéndolo por el ring como quien ya sabe cómo termina la historia. La guardia alta del Peekaboo absorbía el poco jab que Mercedes intentaba lanzar, la cabeza se movía de lado a lado para no ser blanco fijo, y los pies avanzaban cortando el ring con una precisión que debería costarle años de ring profesional aprender. Cuando llegó el golpe que terminó la pelea, Mercedes ya no tenía dónde ir. Lo plantó en la lona como si el suelo hubiera subido a buscarlo. 1 minuto y 47 segundos. Debut profesional. Primera victoria por la vía del knockout. Cus D'Amato estaba sentado en el rincón viendo años de trabajo pagarse en menos de 2 minutos. Y al día siguiente, sin celebración, sin pausa, sin nada que se pareciera a un descanso, Mike Tyson estaba de vuelta en el gimnasio de las Catskill. De vuelta en el saco, de vuelta en los mitones, de vuelta al proceso. Cus no creía en celebrar rivales como Mercedes. Creía en el trabajo. El siguiente ya estaba en el calendario. 5 semanas después, mismo edificio, misma ciudad, mismo rincón. Esta vez con Trent Singleton, un hombre que al menos tuvo los pantalones de levantarse del suelo cuando lo tumbaron. 10 de abril de 1985, el mismo edificio en Albany, la misma cámara casera del equipo de D'Amato registrando todo porque ningún medio consideraba que valiera la pena mandar a alguien a cubrir esto. Trent Singleton entró al ring esa noche con algo que Héctor Mercedes no había tenido tiempo suficiente para demostrar: intención. Singleton llegó a pelear. No venía solo a sobrevivir unos rounds y cobrar su cheque. Venía con la guardia lista y con el plan de hacer que este chico de 18 años tuviera que trabajar para ganarlo. Y hay que reconocerle eso, compa, porque presentarse a pelear contra alguien de quien ya circulaban las cintas de Albany requiere cierto tipo de valentía, o cierto tipo de confianza en uno mismo, o las dos cosas juntas. El problema de Singleton era el mismo que tenía cualquier rival de ese año que llegara con intención, que la intención de pelear y la capacidad de leer lo que Tyson hacía dentro del ring eran dos cosas completamente diferentes. Puedes querer pelear con todas las ganas del mundo y aún así no tener el tiempo ni la capacidad de procesar desde dónde viene el golpe que te termina la noche. Tyson lo mandó a saludar la lona. Y aquí, raza, viene la parte que le da peso a esta pelea dentro de la historia. Singleton se levantó. Eso no es poca cosa. Cuando Mike Tyson te planta en la lona con la potencia que ya había demostrado en el primer round de su debut, la opción más honesta que tu cuerpo te ofrece en ese momento es quedarte ahí. Singleton se levantó.
Sus piernas no estaban del todo firmes y su cabeza no estaba del todo en orden después de lo que había recibido, pero se levantó, se puso en guardia y le dijo al referee que seguía. Y eso fue exactamente lo que selló su destino, porque Tyson olió la sangre en el agua. Lo que vino a continuación fue rápido y sin contemplaciones. Lo encontró otra vez, lo volvió a tumbar, y esta vez el referee había visto suficiente para parar el asunto. No había ninguna razón para que Singleton recibiera más. 2 peleas, 2 knockouts. Y el tiempo total de combate acumulado en la carrera profesional de Mike Tyson sumaba menos de 3 minutos de pelea real. Menos de 3 minutos en 2 noches distintas. Es un número que cuesta procesar si no estás en el mundo del boxeo, pero los que entienden el deporte saben lo que significa. Que ninguno de sus 2 rivales había podido plantarle la resistencia suficiente para que la pelea se convirtiera en una pelea de verdad. El circuito de Albany ya estaba hablando. Los que habían estado en ese edificio las 2 noches lo contaban a los que no habían ido. Las cintas caseras de D'Amato circulaban de mano en mano entre matchmakers y promotores del noreste. Y el nombre de Mike Tyson empezaba a moverse por los pasillos de los gimnasios, con la velocidad que tienen las historias que la gente no puede guardarse para sí misma. Pero lo que viene ahora es diferente, raza, porque Halpin no era Mercedes ni era Singleton. Halpin era un peleador con 27 peleas profesionales encima, y en ninguna de esas 27 peleas nadie había podido tumbarlo. Nunca, ni una sola vez. Y Tyson tenía 18 años y exactamente 3 peleas en el cuerpo cuando se encontraron. 23 de mayo de 1985, 6 semanas después de Singleton. Albany otra vez. Don Halpin era un peleador de recorrido del norte del estado de Nueva York. 27 peleas de trayectoria profesional, 9 victorias, el resto derrotas y empates. Y algo que hay que decir con todas sus letras, de esas 9 victorias ninguna había sido por la vía del knockout. Halpin no era un pegador, era un boxeador en el sentido técnico del término. Alguien que sabe cómo moverse, cómo cerrar los espacios, cómo aguantar los golpes que no puede esquivar, cómo hacer que una pelea se alargue cuando el rival tiene más poder. 27 peleas y nadie lo había detenido nunca. Ningún golpe de ningún rival en toda esa trayectoria había mandado a Halpin a la lona. Eso es lo que Cus D'Amato eligió para la tercera pelea de su chico. No un rival para que Tyson se viera bien en poco tiempo. Un rival para que Tyson tuviera que resolver un problema. Y la paradoja del contexto aquí funciona diferente a las primeras 2 peleas, porque Halpin no venía solo a aguantar, venía con un plan. Tenía experiencia, tenía recorrido, y tenía algo que ni Mercedes ni Singleton habían podido usar de forma efectiva: el tiempo suficiente dentro del ring para hacer que el problema de Tyson fuera real, no solo teórico. Funcionó, al menos al principio. Los primeros rounds de esa pelea le mostraron a Albany algo que no había visto en las 2 peleas anteriores de Tyson, un chico de 18 años que no encontraba el final de la noche en 30 segundos. Halpin se movía, se cerraba, absorbía los golpes al cuerpo con disciplina y no le daba a Tyson el hueco que necesitaba para meter el golpe que resolviera el asunto. Por primera vez en su carrera profesional, Tyson tuvo que ir más allá del primer episodio. Por primera vez, el plan A no cerró la pelea en menos de 2 minutos. Y en ese momento, raza, el boxeo vio algo que todavía no había tenido oportunidad de ver. Mike Tyson frustrado. Sus ojos buscaban el hueco con la paciencia de un pescador que sabe que el pez ya está enganchado, pero el pez no terminaba de tragarse el anzuelo. Y cuando la frustración empezaba a acumularse, Tyson respondía exactamente con lo que D'Amato le había enseñado en el gimnasio: cambia, adapta. Si lo que estás haciendo no funciona, no lo hagas más. Lo que el espectador empezó a ver en los rounds intermedios fue algo que ningún rival de ese año había podido provocar. Tyson cambiando su postura de ortodoxa a zurda, buscando nuevos ángulos, variando el ritmo de sus combinaciones, tratando de encontrar la puerta trasera de la guardia de Halpin cuando la puerta principal seguía cerrada. Era un chico de 18 años con 3 peleas, encima haciendo ajustes en tiempo real que muchos veteranos tardan años en aprender dentro del ring. Halpin aguantó, llegó al 4º round de pie, sin haber tocado la lona, cumpliendo exactamente la misión que se había propuesto. Nadie lo había detenido en 27 peleas. No iba a ser este chico de Albany el que lo hiciera. 4º round, 3 minutos, 180 segundos para que Tyson resolviera el primer problema real de su carrera. 70 segundos dentro del round. Halpin seguía en pie, moviéndose, cerrándose, negando el hueco con la disciplina de alguien que ha estado en ese ring 27 veces y sabe cómo sobrevivir.
40 segundos. La guardia de Halpin estaba un poco más alta de lo que había estado, un poco más rígida, porque el cuerpo lleva ya casi 12 minutos de pelea, y el cansancio hace que los movimientos se vuelvan predecibles de formas pequeñas que un ojo entrenado puede leer. 30 segundos. Tyson cambió a zurda y lanzó un jab de derecha que Halpin absorbió con el hombro. Y en esa fracción de segundo donde el hombro de Halpin subió para absorber el jab, apareció el hueco. 25 segundos. Tyson lo vio. El gancho de izquierda nació en los pies. Se plantaron en el suelo con la firmeza de algo que lleva 5 años siendo entrenado para ese momento exacto. Y la energía viajó hacia arriba por las piernas que se extendieron para transferirla completa, se cargó con la rotación de la cadera izquierda girando con una violencia calculada, se canalizó por el brazo izquierdo cerrándose en la trayectoria exacta que D'Amato había perfeccionado con él miles de veces en el gimnasio, y estalló en la mandíbula de Don Halpin con la fuerza de un camión sin frenos, bajando una cuesta empinada. Halpin no cayó hacia adelante, lo cruzó. El impacto lo mandó de lado a lado del ring, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, y cuando llegó a la lona sus ojos ya no estaban mirando al árbitro, estaban mirando a través de él, hacia algún lugar que no existe en ningún edificio de Albany. Su cuerpo estaba de pie durante un segundo, pero su mente ya se había ido. El referee contó, pero la cuenta era un trámite. La pelea había terminado en el instante exacto en que ese gancho aterrizó. 27 peleas tenía Don Halpin antes de esa noche. 27 peleas y en ninguna de ellas nadie lo había detenido. Tyson lo detuvo en el cuarto round de su tercera pelea profesional, con 18 años, en un edificio de Albany que no tenía cobertura televisiva de ningún tipo. 3 peleas, 3 knockouts. Todos filmados por la cámara casera de D'Amato porque nadie más consideraba que valiera la pena estar ahí. Pero esas cintas viajaban, de mano en mano, de promotor a productor, de productor a ejecutivo de televisión. Y una de esas cintas llegó a alguien en ESPN. Y mira, raza, lo que te acabo de contar es solo la primera mitad del video. Lo que viene a continuación es donde Mike Tyson subió por primera vez a un ring con la televisión nacional, mirando. La pelea contra Ricardo Spain, un hombre presentado con 7 victorias en el cuerpo, en Atlantic City, con ESPN transmitiendo en toda América, 18 segundos. Eso es lo que duró, pero antes de meternos ahí, si estás viendo esto y todavía no le has dado suscribir y like al canal, dale ahorita mismo. Lo que viene es donde el mundo entero vio por primera vez lo que Albany sabía desde marzo. Suscríbete, dale like. Y no te muevas de aquí porque la historia de Spain en Atlantic City es de no creerse. 20 de junio de 1985. Atlantic City Convention Hall. Atlantic City, Nueva Jersey. Por primera vez en su carrera profesional, Mike Tyson no iba a pelear en Albany. No iba a pelear ante unos cientos de personas en un edificio regional con la cámara casera del equipo de D'Amato como único registro. Esta noche, ESPN transmitía un torneo de pesos pesados en toda América, con Jesse Ferguson contra Tony Anthony como pelea estelar, y en la cartelera preliminar de ese evento había un nombre que la mayoría del público nacional todavía no conocía. Tyson llevaba 4 meses peleando profesionalmente. 3 peleas, 3 knockouts, tiempo total de combate acumulado sumando menos de 15 minutos entre los 3 eventos. Y ahora, por primera vez, millones de personas iban a ver lo que un edificio en Albany había estado viendo desde marzo. El rival que le pusieron enfrente se llamaba Ricardo Spain. Y la paradoja del contexto aquí toma una dimensión diferente a todo lo que hemos contado antes, porque esta vez no era solo sobre el rival, era sobre la presentación. Spain fue introducido ante la audiencia nacional de ESPN con un récord de 7 victorias y 0 derrotas. 7 victorias, invicto. Un peso pesado que en teoría llegaba con un historial sólido, con confianza construida sobre victorias reales, con la experiencia de haber salido siempre con la mano arriba. En la práctica, el récord era un cuento. La realidad verificable era una victoria y 0 derrotas. En 1985 era casi imposible verificar los récords de los peleadores en tiempo real. No había internet, no había bases de datos accesibles. Los récords se construían sobre la información que los propios equipos proporcionaban y los productores de televisión los tomaban sin cuestionar, porque la presentación importaba tanto como la verdad. Pero aunque el récord fuera inflado, el aspecto de Spain no lo era. Spain lucía bien, en forma, con presencia física, con la confianza visible de alguien que cree en lo que está haciendo ahí adentro. Para el público, que estaba viendo ESPN esa noche sin haber escuchado nunca el nombre de Mike Tyson, Spain era el tipo que podría ganar esa pelea. En teoría, debería poder aguantar y hacer que la pelea fuera una pelea de verdad. En la práctica no compensó absolutamente nada. 18 segundos.
Desde el primer golpe del primer round hasta el momento en que el árbitro paró la pelea y la audiencia de ESPN procesó colectivamente lo que acababa de ver, 18 segundos. La cámara captó algo específico en ese momento que los comentaristas mencionaron en el aire. Los ojos de Spain cuando recibió el golpe que lo mandó a la lona. Sus ojos se pusieron en blanco como si alguien hubiera cortado los cables de una vez, con la mirada perdida de alguien que acaba de despertar de un sueño del que no recuerda nada. Cayó de cara a la lona completamente rígido, como si le hubieran desconectado la electricidad de un solo switch. El referee no tardó, no había nada que contar. 18 segundos. Primera pelea televisada de Mike Tyson a nivel nacional, y desde ese momento el boxeo dejó de ignorar lo que estaba pasando. Los comentaristas de ESPN esa noche no tenían mucho vocabulario para describir lo que habían visto, porque no tenían el contexto completo. Habían visto algunas cintas de segunda generación, con imagen granulada de cámara casera, y ahora tenían al sujeto de esas cintas en vivo frente a sus cámaras de televisión profesional. Y lo que las cintas prometían era exactamente lo que el ring había entregado, solo que más rápido de lo que cualquiera había anticipado. A partir del 20 de junio de 1985, Mike Tyson dejó de ser un rumor de Albany. Se convirtió en una pregunta que el mundo del boxeo pesado necesitaba empezar a responder. Pero la historia de Tyson en 1985 no terminó con Spain, ni de cerca. El plan de D'Amato era exactamente ese. Pelea cada 5 o 6 semanas, sin parar, construyendo un ritmo que ningún prospecto joven en el boxeo pesado de ese momento estaba siguiendo. Y Tyson siguió el plan con una consistencia que era casi imposible de explicar viniendo de un chico de 18 años. 15 peleas en ese año, todas por la vía del knockout. El mismo patrón, repetido 15 veces, contra 15 rivales distintos que llegaban con sus propios planes, y sus propias guardias y sus propias historias, y todos terminaban en la lona antes de llegar al quinto round. Michael Johnson cayó también en el primer round. Johnson llegó al ring con sus piernas y su guardia y su plan de pelea, y todo eso dejó de importar en cuanto Tyson encontró el ángulo. Lo que sus rivales describían de forma consistente sobre pelear contra Tyson en ese año era siempre lo mismo, que el golpe llegaba antes de que tuvieras tiempo de procesar que venía. No porque Tyson fuera invisible, sino porque la combinación del movimiento de cabeza del Picaboo y la velocidad de sus manos creaba una trampa muy difícil de leer en tiempo real dentro del ring. Ves la guardia alta, buscas el hueco, y cuando decides lanzar, la cabeza ya no está donde estaba cuando tomaste la decisión. Donnie Long llegó en octubre de ese año y también duró un round en el que Tyson le mostró exactamente lo mismo que le había mostrado a todos los anteriores. La guardia alta que te invita a buscar el espacio, la cabeza que se mueve cuando lanzas, y el contragolpe que llega desde un ángulo que no estabas cubriendo. Long fue al suelo con la misma mirada en los ojos que ya habías visto en Spain, en Singleton, en Mercedes. Esa mirada de alguien cuyo cuerpo está en el ring, pero cuya mente ya se fue a otro lugar. Lo que conecta todas estas peleas, lo que las convierte en partes del mismo capítulo y no en eventos separados, es el patrón. 15 peleas, 15 knockouts. Ningún rival que llegara al final del cuarto round, y Halpin había sido la excepción. El único que había obligado a Tyson a ir más lejos. El único que había hecho que el plan A no funcionara en 30 segundos. El resto había caído antes. Las cintas de D'Amato seguían circulando, ahora con más material, ahora con la pelea de ESPN añadida al catálogo. Y los matchmakers y promotores que las veían tenían todos la misma reacción. Asombro mezclado con una pregunta que no sabían cómo responder. ¿Puede ser que un chico de 18 años pegue así? ¿Puede ser que sea tan difícil de golpear y que sus golpes sean tan difíciles de leer? ¿Puede ser que esto sea real y no una serie de rivales seleccionados para hacerlo quedar bien? La respuesta a esas preguntas era sí. Y el mundo siguió descubriendo eso, una pelea cada 5 semanas, hasta que el número de knockouts fue imposible de ignorar para cualquiera que siguiera el boxeo pesado. Aguanta porque aquí viene la parte que muy poca gente habla cuando cuenta la historia de Tyson en ese año. Hay una tendencia a contar las peleas de 1985 como si fueran un compilado de caídas. Mercedes, Singleton, Halpin, Spain y los 11 que siguieron. Se cuenta el knockout, se pone el tiempo, viene el siguiente y a correr. Y eso pierde lo más importante, que es la pregunta de fondo. ¿Por qué funcionó de esta manera específica en este momento específico de la historia del boxeo pesado? Primer elemento, el matchmaking. D'Amato no elegía a los rivales al azar ni los elegía solo por facilidad. Los elegía con una lógica de construcción. Mercedes para que Tyson sintiera el ring profesional sin una presión que pudiera distorsionar lo que llevaba en el cuerpo.
Singleton, para que experimentara qué se siente cuando un rival se levanta del suelo y tienes que terminar lo que empezaste, porque esa situación va a aparecer en peleas importantes y hay que haberla resuelto antes. Halpin, para que aprendiera a resolver un problema cuando el plan A no cierra la pelea en 30 segundos. Y esa, mi buen, es la lección más importante que un peleador joven puede aprender. Porque el plan A nunca funciona en 30 segundos cuando llegas a los rounds que importan de verdad. Y Spain para la televisión, para darle al proyecto de D'Amato una vitrina nacional que las cintas caseras de Albany no podían dar. Cada rival enseñaba algo concreto. No eran victorias solamente, eran lecciones disfrazadas de peleas. Segundo elemento, la frecuencia. Pelear cada 5 o 6 semanas hace algo que el entrenamiento en el gimnasio no puede replicar por sí solo. Te pone bajo presión real con una regularidad que normaliza esa presión. Un peleador que sube al ring 2 o 3 veces al año tiene que reconstruirse emocionalmente cada vez que lo hace. Los nervios, la adrenalina, la gestión de todo lo que sucede adentro de uno antes de que suene la campana, todo hay que resetearlo y trabajarlo de nuevo desde cero. Tyson estaba peleando tan seguido que el ring se fue convirtiendo casi en rutina. Y no perdió el filo. La pelea de Halpin demostró que seguía hambrienta la búsqueda del hueco, pero perdió el miedo al ring como territorio desconocido. Y un peleador que ya no le teme al territorio donde opera, tiene todos sus recursos disponibles desde el primer segundo de la primera campana. Tercer elemento, el peekaboo en el cuerpo correcto. El sistema que D'Amato había desarrollado en los 50 había funcionado con Patterson, pero Patterson tenía sus límites físicos. Tyson era diferente. La velocidad de sus manos en un cuerpo de peso pesado era una anomalía que el boxeo de esa época no tenía bien catalogada. Los pesos pesados se mueven más despacio porque son más grandes, porque las manos son más pesadas, porque la masa hace más lento el mecanismo completo. Tyson tenía la masa suficiente para pegar como un tren de carga, pero también tenía una velocidad de manos que sus rivales describían como algo que no encajaba en lo que esperaban encontrar cuando subían a pelear con un peso pesado. Era como enfrentarte a alguien que tenía el poder de un camión y la velocidad de algo completamente distinto. Tu cerebro no sabe cómo procesar esa combinación porque el archivo de referencia que tiene para la categoría no incluye esa mezcla específica. Cuarto elemento, los ángulos. El peekaboo no solo protege, ataca desde lugares que la guardia convencional no cubre de forma natural. Cuando Tyson cambiaba de ortodoxa a zurda en el ring, como lo hizo varias veces contra Halpin, los ángulos de sus golpes cambiaban con él, y un rival que había estado leyendo los golpes desde una dirección tenía que resetear esa lectura para el lado contrario, y en esos segundos de reajuste era exactamente donde Tyson encontraba el hueco que necesitaba. Y quinto, raza. Esto es lo que los demás no sabían y D'Amato sí, que la combinación de todos esos elementos juntos creaba algo que no tenía antecedente cercano en el boxeo pesado de ese momento. Los rivales de ese año llegaban al ring con alguna idea de lo que iban a enfrentar. Habían visto alguna cinta, habían escuchado los rumores, tenían algún plan. Y todos esos planes colapsaban en los primeros segundos porque lo que habían visto en la cinta y lo que tenían enfrente en el ring eran dos experiencias completamente diferentes. En la cinta es imagen. En el ring es un hombre que se mueve hacia ti con una calma que no tiene ningún sentido a su edad. Y que cada vez que decides dónde lanzar tu golpe, su cabeza ya no está donde estaba cuando tomaste esa decisión. Eso no se aprende a contrarrestar en un campamento de preparación de unas semanas. Y en 1985, ninguno de los 15 rivales de Tyson tuvo más tiempo que ese. Al final de 1985, Mike Tyson cerró el año con un récord de 15 victorias y 0 derrotas, todas por nocaut, 15. En un solo año, con 18 años cumplidos, peleando en Albany y en Atlantic City y en otros edificios del noreste de Estados Unidos donde la prensa nacional todavía no había llegado a posarse de forma permanente. Pero el boxeo ya sabía. Los promotores y los productores y los managers de los pesos pesados importantes ya tenían el nombre de Tyson en sus conversaciones y ya tenían la pregunta que ese nombre generaba. ¿Hasta dónde llega cuando los rivales suban de nivel? Porque una cosa es destruir a 15 peleadores del circuito regional en un año, y otra muy diferente es mantenerse cuando el nivel cambia, y los rivales traen credenciales reales y experiencia real, y el tipo de poder que también puede cambiarle la noche a cualquiera. 1986 fue la respuesta parcial a esa pregunta. Tyson siguió con la misma frecuencia de peleas, pero los rivales empezaron a cambiar de categoría. Ya no eran solo peleadores del noreste con récords de circuito regional. Empezaron a aparecer nombres con más trayectoria.
con más reputación, con récords que no necesitaban ser inflados para sonar intimidantes. Y la respuesta de Tyson a esos rivales fue la misma que había dado a los de 1985. El plan de D'Amato se estaba ejecutando exactamente como había sido diseñado, pelea por pelea, escalón por escalón, con una consistencia que el boxeo pesado de ese momento no estaba acostumbrado a ver en alguien de esa edad. El 22 de noviembre de 1986, apenas un año y 8 meses después del debut contra Mercedes en Albany, Mike Tyson se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más joven de la historia, con 20 años, derrotando a Trevor Berbick por nocaut técnico en el segundo round. Era lo que Cus D'Amato había prometido desde el principio. Lo que los que estuvieron en Albany en marzo de 1985 ya intuían que era posible cuando vieron al chico de 18 años destruir a Héctor Mercedes en 1 minuto y 47 segundos. Lo que la audiencia de ESPN había comenzado a vislumbrar en 18 segundos en Atlantic City. Cus D'Amato no vivió para verlo. Murió en noviembre de 1985, con 77 años, antes de que su chico llegara al título que le había prometido. Pero el trabajo estaba hecho. La máquina que D'Amato había construido en el gimnasio de las Catskill funcionó exactamente como él había calculado que funcionaría. Tyson llegó al título mundial con las herramientas que Cus le había dado, con el estilo que Cus había perfeccionado, con la mentalidad que Cus había forjado desde que el chico tenía 13 años y no tenía dónde ir. Lo que empezó en el Empire State Plaza Convention Center un 6 de marzo de 1985, con una cámara casera y un edificio que no estaba lleno para ver al chico en la cartelera preliminar, terminó en Las Vegas menos de 2 años después, con Mike Tyson como campeón del mundo. El camino entre esos dos puntos es exactamente lo que estuviste viendo en este video. Hay algo que el año 1985 le enseña al boxeo que va más allá de los knockouts y los récords y las estadísticas. Lo que ese año enseña es esto. Cuando alguien lleva 5 años entrenando para destruirte, no importa que todavía tenga 18 años, no importa que nadie fuera de Albany sepa quién es, no importa que la única cámara que esté filmando sus peleas sea una cámara casera que ningún canal quiso mandar a cubrir. Lo que importa es lo que hay adentro. Y lo que había dentro de Mike Tyson en ese año era el resultado de 5 años de trabajo diario, con el mejor entrenador que el boxeo pesado había producido en décadas, en un gimnasio en las montañas, lejos de los reflectores, con una sola idea fija: llegar al título y merecerlo cuando llegara. Los 15 rivales de ese año tardaron 18 segundos, o 1 minuto 47, o 4 rounds, dependiendo de cuál era el rival, en entender lo que tenían enfrente. Y cuando lo entendieron ya era demasiado tarde, porque el problema de entender a Tyson dentro del ring era que la comprensión llegaba en el mismo instante en que el golpe ya estaba en camino y no había absolutamente nada que hacer para pararlo. Para algunos, raza, fue demasiado tarde cuando lo entendieron. Este video fue el principio de esa historia, el arranque, el año que nadie vio pero que explica todo lo que vino después. Si llegaste hasta aquí y sientes que valió la pena el tiempo, dale suscribir al canal y dale like a este video ahorita mismo. Eso le dice al algoritmo que hay que seguir contando estas historias. Y las que vienen son igual de brutales o más. Nos vemos en el próximo video.